Hola, muy buenas noches, queridos bailarines de libros. Espero estén teniendo una excelente lectura. Sean bienvenidos al tercer podcast del Club de Relatos Cuéntame que te cuento. Un club donde compartiremos relatos, cuentos, leyendas, poemas, etc. de autorías propias o de nuestros escritores favoritos. Todo esto con el fin de difundir y hacer más popular el género del cuento. Así que comencemos. Esta noche tendremos como invitada a Tati de Libros y Gatos, que nos leerá un relato de Edgar Allan Poe. Vamos a escucharte, Tati. Hola, soy Tati de @de libros y gatos. Uno de mis escritores de cuentos favoritos es Edgar Allan Poe. El día de hoy decidí compartirles uno de sus cuentos más cortos, que es El retrato oval. La versión que les voy a leer hoy es una versión acortada. El original se publicó en 1842 bajo el título de Life in Death. Y la versión de hoy es una versión ya mejorada de ese cuento y acortado. El castillo en el cual mi criado había decidido penetrar, aun cuando fuese por la fuerza, antes que permitirme, hallándome gravemente herido, pasar una noche al raso, era uno de esos grandes edificios, mezcla de melancolía y grandeza, que durante tanto tiempo han herido su ceñuda frente por entre los Apeninos, no tanto en la realidad como en la fantasía de Mr. Radcliffe. Según todas las apariencias, había sido temporalmente abandonado, y en fecha muy reciente por su dueño. Nos instalamos en una de las habitaciones más reducidas y menos suntuosamente arregladas. Estaba situada en una apartada torre del castillo. Su decorado era rico, pero ajado y viejo. De sus paredes colgaban tapices y se adornaban con diversos y multiformes trofeos heráldicos, así como con una insólita cantidad de pinturas modernas de gran viveza encuadradas en ricos marcos con arabescos de oro. Tal vez a causa de mi debilidad febril incipiente en ese instante, sentí un vivo interés por estos cuadros que estaban colgados no solo de las superficies principales de las paredes, sino también de los numerosos rincones que la extraña arquitectura del castillo hacía necesarios. Le ordené a Pedro que cerrase los pesados postigos de la habitación, puesto que ya era de noche, que encendiese los brazos de un gran candelabro que se hallaba colocado junto a la cabecera de mi cama, y que descorriese de par en par las cortinas de terciopelo negro que también rodeaban mi lecho. Deseaba que se hiciera todo aquello para que, al menos, si no llegaba a conciliar el sueño, pudiese distraerme alternativamente en la contemplación de aquellos cuadros y entregarme a la atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada y que contenía la crítica y descripción de cada uno. Durante muy largo rato, estuve leyendo y muy devotamente contemplé los cuadros. Las horas transcurrieron rápida y maravillosamente, y llegó la profunda medianoche. Me desagradaba la posición del candelabro y, extendiendo la mano dificultosamente con objeto de no despertar a mi criado adormecido, lo coloqué de modo que sus rayos incidiesen plenamente sobre el libro. Pero este cambio produjo un efecto completamente inesperado. Los resplandores de las numerosas bujías, porque había muchas, se proyectaron entonces en un nicho de la habitación que hasta ese momento había sido dejado en sombras por una de las columnas de la cama. Distinguí, vivamente iluminado, un cuadro que hasta ese momento me había pasado inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas sí empezaba a ser mujer. Dirigí una rápida ojeada a aquella pintura y cerré los ojos. ¿Por qué? En un principio no pude comprenderlo, pero mientras mis ojos continuaban cerrados, analicé en mi espíritu la razón que tenía para haberlo hecho. Fue un movimiento involuntario, para ganar tiempo y pensar, para asegurarme de que mis ojos no me habían engañado, para calmar y dominar mi fantasía, y entregarme luego a una contemplación más serena y auténtica. Pocos momentos después volví a mirar de nuevo fijamente la pintura. Ni podía ni quería dudar lo que vi entonces claramente, porque el primer resplandor de las bujías sobre el lienzo había disipado el soñoliento estupor de mis sentidos y me había devuelto de pronto a la vida despierta. Ya he dicho que el retrato era el de una joven. Se reducía la cabeza y los hombros, pintados según esa técnica que suele llamarse estilo de viñeta, al modo de las cabezas predilectas de Sully. El seno, los brazos e incluso los bloques de sus radiantes cabellos se fundían imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y afiligranado con arabescos.
Como obra de arte no podía encontrarse nada más admirable que la pintura misma. Pero ni la factura de la obra, ni la inmortal belleza de aquel semblante podían haber sido lo que tan repentinamente y con tal vehemencia me había impresionado entonces, y menos aún que mi fantasía, conmovida en su duermevela, hubiese confundido aquella cabeza con la de un ser vivo. Me di cuenta en el acto de que los pormenores del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco hubiesen disipado inmediatamente semejante idea y me hubieran evitado toda otra distracción, aun cuando fuera momentánea. Reflexionando seriamente con respecto a aquello, tal vez durante una hora, permanecí medio tendido, medio sentado, con la mirada fija en aquel retrato. Por último, satisfecho de haber acertado con el secreto real del efecto que producía sobre mí, me acosté completamente de espaldas sobre el lecho. Había adivinado que en el encanto de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que en primero me había estremecido y finalmente me desconcertó, subyugándome y anonadándome. Con profundo y respetuoso temor dejé de nuevo el candelabro en su posición primitiva. Una vez se hubo apartado de mi vista el motivo de mi intensa agitación, busqué afanosamente el volumen que contenía el análisis de las pinturas y su historia. Volví las hojas hasta que encontré el número que correspondía al retrato ovalado y leí el impreciso y singular relato que sigue. Era una joven de particular belleza y no menos amable que llena de jovialidad, pero malhadada. Fue la hora en que vio, amó, casó y vivió con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero y teniendo ya una esposa en su arte, ella joven, de rara belleza, y no menos amable que llena de jovialidad, solo luz y sonrisa, y juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa, para todas las cosas de este mundo. Odiaba solamente el arte, que era su rival. Temía solo a la paleta, a los pinceles y a otros desagradables utensilios que la privaban de la presencia de su adorado. Fue, pues, algo terrible para ella oír al pintor hablar de su deseo de retratar también a su joven esposa. Pero esta era humilde y obediente, y dócilmente posó, sentada durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde se filtraba la luz sobre el lienzo, solo desde arriba. Pero él, el pintor, ponía toda su afición en la obra, que adelantaba de hora en hora y de día en día, y era él un hombre apasionado, vehemente y caprichoso, que se perdía siempre en fantasías, tanto que no quería ver cómo aquella luz que se vertía tan tristemente en aquella torre solitaria marchitaba visiblemente, a los ojos de todo el mundo y excepcionalmente a los suyos, la salud y el alma de su mujer. Y sin embargo, ella no cesaba de sonreírle, sin lamentarse nunca, porque veía que el pintor, que tenía un gran prestigio, experimentaba un ferviente y abrasador goce en su tarea, y se afanaba día y noche en pintar a la que tanto lo amaba, pero que a diario se desalentaba más y enflaquecía. Y en verdad, quienes contemplaban el retrato hablaban en voz queda de su semejanza, como de una prodigiosa, maravillosa, y como una prueba no solo del talento del pintor, sino de su profundo amor por aquella a quien pintaba de forma tan excelsa. Pero, hacia el fin, cuando se acercaba más la obra a su término, no se dejó a nadie visitar la torre, porque el pintor había enloquecido en el ardor de su tarea, y rara vez apartaba sus ojos del lienzo, ni tan siquiera para mirar el rostro de su mujer, y no quería ver que los colores que dejaba en el lienzo los arrancaba de las mejillas de las que se hallaba sentada frente a él. Y cuando hubieron transcurrido muchas semanas y muy poco quedaba por hacer, excepto un toque sobre los labios y una pincelada sobre los ojos, vaciló el espíritu de la mujer, como la llama que va a extinguirse en una lámpara, y el toque fue dado, y fue dada también la pincelada, y por un instante se quedó extático el pintor ante la obra que acababa de realizar. Mas un momento después, cuando todavía lo contemplaba, se estremeció de horror, palideció y se quedó despavorido y gritó en voz alta: en verdad que es la vida misma, y volvió bruscamente los ojos hacia su amada, y estaba muerta. Este cuento me gusta muchísimo porque resalta uno de los temas principales en la obra de Edgar Allan Poe, que es que dentro de de cada persona, de cada humano puede haber esta oscuridad, que es el tema principal de su obra. En este cuento en especial te presenta un narrador poco fiable, te dice que llegó con heridas y que depende de la luz para que se fije en el cuadro, y que lo que pasaba por su cabeza
hizo que se dé cuenta de este cuadro, de esta pintura, y que le motivara a investigar más. Es netamente las circunstancias del espectador en este caso lo que hace que llame la atención, no es el cuadro en sí como tal, pero permite también descubrir que esta otra historia, que es la del pintor, que sería la más importante, que a cierta forma te dice que los celos de la esposa estaban totalmente justificados porque su verdadero amor sí era el arte, no su esposa, porque si hubiera sido su esposa se hubiera dado cuenta de toda esta pérdida de energía y de que ella se estaba muriendo por complacerlo. Literal estaba perdiendo fuerzas mientras él, viéndole directamente todos los días, no se daba cuenta de sus cambios, simplemente estaba ensimismado en su obra. Hablan de la locura del pintor, una obsesión, una parte oscura del ser humano, como algo por ambición a que salga todo perfecto no nos puede realmente cegar de las cosas más normales. En la obra de Edgar Allan Poe es muy común decir que los seres humanos somos perfectos y que los límites a los que somos imperfectos y que los límites a los que podemos llegar son fuera de lo común. O sea, por más que creas que eres una persona buena, existe esta oscuridad dentro de ti que puede salir a flote bajo ciertas circunstancias, y es lo que te quiere decir. Creo que eso es la parte principal por la que a mí me parece que este escritor tiene este tipo de terror psicológico que me encanta, mucho más allá de un fantasma, de un zombie. Es la posibilidad de que todos podemos llegar a ser como sus personajes. Exactamente, y es que retomando lo último que señaló Tati, la literatura se presta mucho precisamente para que tanto el lector como el escritor se puedan ver reflejados en los personajes, tanto en pensamientos negativos como en los positivos, o en alguna circunstancia que esté viviendo el personaje. Coméntenme si ustedes se han sentido tan identificados con algún personaje que digan, esta es mi vida. Pero regresando al cuento, es sorprendente cómo nos puede llegar a obsesionar algo tan hermoso. Y es que no sé ustedes, pero desde el título hasta el desarrollo de la historia me hicieron recordar al libro del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y curiosamente, el relato de Poe fue escrito en 1842, como ya lo había mencionado Tati, mientras que el retrato de Dorian Gray fue escrito en 1890. 47 años después, casi 50. Asimismo, estas dos historias giran en torno a un tema en común, es decir, los retratos y la belleza, ya que ambos retratos son protagonistas y absorben la vida con toques de misterios y terror, pero sobre todo resaltan la belleza desde la oscuridad, desde la obsesión. Cada relato tiene su estilo, pero ambos reflejan la adoración, uno desde la belleza de su esposa, que es el caso del retrato Val, y por otro lado, Wilde busca la cotidianidad de la belleza y el placer por parte del protagonista, que ve cómo el arte y la realidad se juntan. Ambas historias retratan la necesidad, la obsesión y la admiración de la belleza desde un punto de vista, los retratos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué otras historias conocen que giren en torno a un retrato, pintura, fotografía o video? Bueno, pues esto fue todo por esta noche. Espero que les haya gustado este relato y no se olviden de seguir a nuestra querida bookstagrammer Tati en su cuenta de Instagram @de_libros y gatos y a mí en @bailandoentrelibros20. Y recuerden, si quieren participar con algún relato, cuento o leyenda, no se olviden de mandarme mensaje a mi Instagram. Que tengan un excelente fin de semana y sigan bailando al compás de los libros. Hasta la próxima.